Señores, tenemos acá con nosotros en nuestra mesa de trabajo al doctor Gustavo Salle, un reconocidísimo abogado. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal, Fernando? Un gusto estar con usted. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Por qué está enojado con todo el mundo siempre? Porque la situación del país particularmente es una situación muy complicada, porque fui fundador del Frente Amplio en la década del 70, cuando era un adolescente, con la esperanza de que trajeran un verdadero cambio de carácter político, moral, filosófico, ético, y me encuentro con dos gobiernos que, lejos de ese cambio, han profundizado todos los aspectos negativos de los otros gobiernos. Esa es mi estado emocional, obviamente, cuando actúo públicamente. Claro, claro. O sea, ¿no queda alternativa en Uruguay? No queda alternativa en el Uruguay, efectivamente. No hay alternativa. Claro, nosotros somos somos consecuencia de una situación global, ¿verdad? Ha habido, a partir de la implosión de la Unión Soviética, ha habido un cambio sustancial, ha habido un triunfo absoluto y total del sistema capitalista, y por lo tanto las izquierdas, ante ese triunfo, optaron por únete en lugar de combatirlos. ¿Y el capitalismo es una enfermedad? El capitalismo es una un lepra. sistema, el capitalismo es un sistema que nos lleva a la debacle. El capitalismo es el Titanic. El capitalismo, imagínese, Fernando, que desde 1965 en adelante la explosión demográfica ha sido tal, ¿verdad?, que ha llevado a una exacerbación absoluta y total de la explotación irracional de los recursos naturales para una minoría de un 1% que es la dueña prácticamente de todos esos recursos, sumiendo a la gran mayoría, algunos en la pobreza, otros en la pobreza extrema, otros en la desesperación, y una muy reducida clase media desde el punto de vista cuantitativo. Ahora, usted siempre fue un actor público muy lanzado. Ahora pienso, Víctor Licidini construyó el partido intransigente. ¿Usted nunca pensó tener su propia opción electoral? Actualmente los sistemas electorales se basan fundamentalmente en la financiación, en el aspecto económico. La televisión y la radio son verdaderos instrumentos de matrización de las masas, de direccionamiento de la posición de las grandes masas. Y entonces, para poder acceder a la televisión, para poder acceder a la radio, hay que tener una financiación muy importante. Las corporaciones deciden quiénes son los presidentes. Claro, pero usted está en una radio y no tuvo que pagar. Es muy esporádico, pero le agradezco de todas maneras, Fernando, y me gustaría estar mucho más en radio. La verdad que además me gusta hacer radio, me apasiona hacer radio. Pero en una sociedad democrática el acceso a los medios de comunicación es más o menos libre. ¿Es libre? Bueno, no, mire, es relativo, eso es relativo. No, eso es relativo. ¿Sabe por qué? Sí. Porque el gobierno de turno, esto no es solamente un problema del fraude amplio. Del fraude amplio. Yo me resisto a llamarlo Frente Amplio, o sea, por respeto. Porque no es aquello que usted fundó. Claro, no es aquello por lo cual hay gente enterrada, hay gente muerta. Entonces yo, por respeto, yo no creo que los que están muertos murieron para traer a Aratirí, para traer a Monsanto, para traer todo el tipo de la extranjerización. ¿Y eso no es desarrollo, Salle? No, eso precisamente es explotación. Es como que me dijera, cuando los españoles vinieron a explotar el oro a Perú, Bolivia, a México, y vaciaron y bajaron cerros enteros como el Potosí, por ejemplo, ¿no era desarrollo? No, por supuesto, era el desarrollo para la matriz. Permitió la revolución industrial, la explotación, el descubrimiento, ¿verdad? Permitió el desarrollo del norte y la miseria endémica y permanente y actual que vive América Latina. ¿No ha tenido problemas por decir todo lo que piensa públicamente así con tanta claridad? Sí, con mi esposa. ¿Solo con su esposa? ¿No lo ha llevado nadie a un juzgado? ¿No lo han amenazado de muerte? ¿No le han dicho si seguís hablando? No, en absoluto no. ¿Y eso habla bien de la gente? No, en absoluto. Eso habla bien no he tenido ningún tipo de... ¿Eso habla bien de la democracia? Hasta que uno no constituye un riesgo, no hay ningún tipo de problema. Yo no soy un riesgo. Yo no soy una opción electoral. Se han encargado sí de estigmatizarme como un individuo desquiciado, ¿verdad? Tirabombas, de izquierda radical, pero no he recibido amenazas. Perdóname, Mariano, no te dejo, pero la frase del fraude amplio a mí me preocupa. No es suya, no es suya esa frase. ¿De quién es? Es de un edil suplente del Partido Colorado del departamento de Flores, que se llama Carlos Mecol Dualde, que sacó una publicación que se llama Fraude Amplio.
¿Y cuándo la sacó? Hace un año y pico. Pero él dice fraude amplio hace como 7. Sí, si usted mira el Twitter... Se le tiene que pagar le tiene que pagar un canon a No, está bien, yo no voy a disputar además un hecho menor, ¿verdad? El concepto es... ¿El gobierno de Vázquez fue un fraude? Sí, absolutamente. Bueno. Sí. No, mire, yo no... Me tengo que ir. Yo tengo que ser bastante cauto para no cerrarme puertas, ¿verdad? ¿Le quedan abiertas todavía? La última que se va a cerrar es la de mi domicilio. Porque mi señora... ¿A quién vota su mujer? Al igual que yo pago la multa. Ella me dice que vota en blanco. ¿Por qué no votan en blanco? Y mi hija paga la multa. Más barato. No, porque yo tengo que tener un documento. A mí me gusta siempre andar documentado. Si ustedes me dicen, claro, ¿a quién vota usted? ¿No? La formación... Yo le digo, la serie A 959 es el recibo de pago de la multa. Sí. ¿Se da cuenta? Como ese documento que usted tiene ahora y que después vamos a ir a él. Sí. Yo actúo documentado. Porque es la forma de darle seriedad y de poder combatir la estigmatización. ¿El gobierno de Vázquez, lo que proponía en su programa, era un fraude? ¿O si lo hubiera cumplido era un buen gobierno? Y no lo cumplió. ¿Por dónde viene la mano? A ver, vayamos por partes. Sí. Primero que indudablemente hay una transformación del Frente Amplio setentista al Frente Amplio de Vázquez. 2000. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, se produce por la transformación a nivel global, por la implosión del socialismo real, por todo ese viraje que tiene la izquierda internacional, como consecuencia del fracaso del socialismo real. De todas maneras, yo creo que con un sentido meramente electoralista, el Frente Amplio mantuvo algunos criterios, ¿verdad?, que atraían no solamente al Frente Amplista convencido, sino también al votante de los partidos tradicionales. Al que le prestó el voto, como dicen los periodistas. Sí. Y al que le prestó el voto, insólitamente le prestó el voto pensando que efectivamente iba a haber un cambio. ¿Y saben qué? Yo creo que se conformaban los votantes con un mero cambio moral, ni siquiera ideológico político. Vale decir, que si el Frente Amplio no hubiera plasmado en realidad lo que, digamos, propaló como proyecto de gobierno, el haber tenido una administración mínimamente mejor organizada desde el punto de vista moral y ético era suficiente. Pero el fracaso, ahora sí, del fraude amplio, es tan grande que inclusive en los aspectos éticos y morales profundiza los vicios de los partidos tradicionales. ¿Cuál es? La corrupción, por ejemplo. Mire, yo tengo aquí ante mis ojos el titular de la República, ¿verdad? Los aviones Bombardier no pueden salir del Uruguay. Yo esto lo he dicho hasta el cansancio. ¿Y saben por qué no pueden salir del Uruguay? Porque la ley que creó Pluna no es una ley, tiene la forma de ley, es un acto delincuencial de nuestros legisladores. ¿Cómo un acto delincuencial? Claro. Entonces, yo sé que se agarra la cabeza y no vengo más a la radio. Yo conservo mi trabajo. No, sí, todo bien. No, yo quiero, pero él dice que cada cosa que dice tiene documentos. ¿Cómo una ley puede ser un acto delictivo? Mire, sí, claro, le explico. Esta ley, la ley 18.931, situación de Pluna, sociedad anónima, que traigo el documento, fue atacada por inconstitucionalidad, por un acreedor de Pluna. Un acreedor se presenta a la Suprema Corte de Justicia y dice, esto es inconstitucional. Cosa que hemos visto muy a menudo. ¿Por qué es inconstitucional? ¿Cuál es el fundamento de la inconstitucionalidad? Porque lisa y llanamente, a través de la ley, se plasma una insolvencia societaria fraudulenta. Que es un delito previsto en nuestro derecho positivo. Código Penal, que también lo traje. Entonces, el legislador lo que hizo fue sacar del patrimonio de Pluna, que tenía una situación inminentemente de quiebra, antes de la declaración de quiebra, y eso no lo digo yo, lo dijo ayer Sendik, por lo cual le voy a presentar un escrito hoy pidiendo la declaración de él en la justicia penal, en Pluna. Ustedes saben que yo fui el primer denunciante de Pluna, ¿verdad? En el año 2007, 5 años antes que el Partido Nacional. Bien, sigo, retomo. Entonces, esta ley lo que plasma es una insolvencia societaria fraudulenta. ¿Por qué? Porque lo único más o menos potable, bueno, con valor de Pluna, que eran los Bombardier, los saca y se los entrega a una figura jurídica diferente, el fideicomiso. Por sí ante sí los legisladores. En el Uruguay, todo bien. ¿Por qué? Porque son los legisladores, por la presión psicológica que implica para el Poder Judicial. Pero al juez brasilero, que ya mandó poner un cartel en el aeropuerto, que dice que ya hay en varios. Que ya hay en varios. Le importa un comino lo que diga el legislador uruguayo. Y sabe que a nivel internacional, sabe que a nivel de los organismos
judiciales internacionales, como el CIADI, por ejemplo, que no es que entre esto, pero hablo de criterios jurisprudenciales, un acto legislativo en apariencia que encierra en su sustantividad un delito es inoponible. Es inoponible. Por lo tanto, los aviones, como bien dijo Mujica, no pueden salir del territorio nacional. Por eso no los van a usar los trabajadores que están creando una nueva aerolínea. Por supuesto. Pero voy más. Miren, yo tengo acceso a la vista del fiscal de corte, porque antes de declarar la inconstitucionalidad se le da vista al fiscal de corte, al doctor Díaz. Toda una historia de cómo llega Díaz a la Fiscalía de Corte. Otro programa aparte. Pero bueno, al fiscal Díaz se le da la oportunidad de hablar y entonces hace toda una apología de la constitucionalidad de la ley. Pero al final pone esta frasecita: sin perjuicio de las acciones por responsabilidad legislativa por haberse producido un vaciamiento de Pluna Sociedad Anónima. Ergo lo que usted acaba de decir. O sea que el fiscal de corte defiende la constitucionalidad aun cuando al final reconoce que no es legal, que se hizo un vaciamiento a través del poder legislativo, a través de los legisladores. Sistema, entonces, ¿usted cree? ¿Por qué presenta constantemente recursos por Pluna, por el INAU, por lo que sea? ¿Le dan pelota, como se dice en el llano, o lo hace porque es como ya un modismo suyo? A ver, lo hablaba el otro día con un fiscal amigo y le decía: Enrique, alguien tiene que alguien tiene que marcar la línea. Lo ha dicho Fernando, por lo menos, ¿no? Alguien tiene que marcar la línea amarilla para que la gente advierta el desvío. Si el doctor Salle no viene aquí con Fernando y con Mariano y dice que es un acto legislativo en apariencia pero en sustancia un delito, y esto no se dice, el hombre de la calle, el hombre que va escuchando a Fernando en el D1, ¿verdad? Muy a menudo lo escucho, el hombre que está todo el día manejando ese coche, o el taximetrista o el plomero, no puede saber esto. Entonces alguien se lo tiene que decir, y como en este momento el partido único de gobierno, o sea, blanco, colorado, independiente y fraude amplio, no le importa marcar esta línea amarilla, tiene que haber un tercero ajeno que no tenga apetencias electorales que esté marcando la línea amarilla. Y perdónenme, yo sé que cae petulante lo que estoy diciendo, pero ustedes me preguntaron por qué tengo esta conducta, por qué no me canso. Bueno, yo sé que Pluna se va a archivar. Pluna se archiva. Yo ya lo he dicho hasta el cansancio. ¿Por qué se archiva? Y acaba otra bomba por las cuales tal vez no me traigan más. No. Porque hay muchas autoridades del gobierno que tendrían que responsabilizarse penalmente. O sea, por responsabilidad en esto que usted está diciendo. Sí, total y absoluta. Ahora, lo dijeron ayer los trabajadores que están en una permanente comunicación con gente del gobierno, que esos aviones no los van a poder usar. Claro. Y cuando le preguntamos por qué, dijeron, porque sobre ellos pesan una enorme cantidad de cosas por las cuales pueden ser atrapados cuando salgan del Uruguay. Correcto. Entonces, al final del camino, vienen a darle la razón a lo que usted está diciendo. Sí, señor. Y Sendic nos dio la razón también. Porque, ¿qué pasa? Que Lorenzo... Sendic dice ayer, cuando se libraron los cheques, que Lidgay estaba todavía con el 70% de Pluna, Sendic dice, ya se sabía que se liquidaba. Atiendan lo que dijo Sendic ayer. Ya se sabía que se liquidaban, cuando todavía Lidgay estaba adentro de Pluna. Operando. Pero lo que se olvidó Sendic es que Fernando Lorenzo y Pintado, en esa misma época, firmaron un memorándum de entendimiento por el cual dejaron que Lidgay se fuera de Pluna. Es decir, que Fernando Lorenzo y Pintado sabían en el momento que liberaron a Lidgay de Pluna que se les venía la liquidación de Pluna, que el avión se caía, y ahora lo confiesa Sendic. Y hoy yo me presento en el juzgado esta tarde con estas declaraciones de Sendic para un careo entre Sendic y Lorenzo. ¿Qué implica ahí está? ¿Qué implica? ¿En qué acción está usted con ese tema? ¿Usted implica que Lorenzo, cuando deja que Lidgay se vaya, usted le va a pedir a la justicia que haya... Claro, yo ya he denunciado a Lorenzo. ¿En qué de ciudadano? Como me presento siempre, porque el derecho a instar a la justicia por delitos perseguibles de oficio lo tiene el propio conductor del D1 al que le estaba aludiendo. ¿Se preguntó alguna vez por qué pasa esto? Digo, a ver, algún objetivo tiene que haber, ¿no? Digo, que Lorenzo y Pintado y algún otro integrante del gobierno se está enriqueciendo
ilícitamente como consecuencia de esta situación borrosa de Pluna, Salle? Mire. ¿O es por incompetencia o es porque muchos me pueden decir, bueno, sí, es el menor mal? Digo, que Pluna se caiga, que cierre, que se liquide es el menor mal antes de estar subvencionándola todos los meses con cientos de miles de dólares. Me mira la pregunta y pone sonrisa de... Lo que pasa es que debe estar pensando en qué decir porque precisa documentación. Para no, qué decir, sí, ya dije que tenían que estar paseando por el módulo 8 del CONCAR. Entonces no se haga problema. No, yo no quiero comprometer. No, pero yo digo, la pregunta es obvia. Bueno, ¿y por qué lo están haciendo? Es un gobierno corrupto. Pero uno puede ser corrupto por inepto, o puede ser corrupto porque se está enriqueciendo ilegalmente. Mire, Fernando, no. Cuando usted tiene una transacción con la secta Moon, por ejemplo, sí, y el abogado que propicia la transacción es secretario de la presidencia y al mismo tiempo es el abogado de la secta Moon, ahí no hay ineptitud, y menos cuando es el mentor jurídico de todo el gobierno de Vázquez. Ahí lo que hay es corrupción. Está hablando el doctor Gonzalo Fernández. Efectivamente, y que después, fíjese, y después es abogado de los peiranos y presenta un proyecto de ley para anular un artículo por el cual estaban procesados los peiranos, para lograr la anulación. Eso fue público. Y lo presenta Abreu, Un paréntesis. Y Gonzalo Fernández es quien convence supuestamente a López Mena de que se haga cargo del aval. No, perdóneme, Mariano, convence a su abogado privado, porque el abogado privado de Gonzalo Fernández es el abogado privado de López Mena. Se llama Jorge Pereira, el mismo apellido que mi señora, Pereira Jurman. No son hermanos. No son hermanos. Pero vio que es más sencillo, no hace falta hablar, es llamarlo por teléfono nada más. Me deja helado porque uno puede pensar que a veces los gobernantes están embretados en determinadas cosas, ¿verdad? Compromisos internacionales, situación patrimonial del ente en cuestión, no sé, alguna, no sé cómo llamarlo, alguna necesidad de quedar bien con alguien. Ahora, si el objetivo único es enriquecerse... A ver, vamos a Fernando Lorenzo. Es más grave. Vamos a Fernando Lorenzo. Fernando Lorenzo es el ministro de Economía y por lo tanto es el jerarca máximo, en última instancia, junto con el presidente de la República, de la DGI. Sí. Entonces se produce todo el problema de la defraudación tributaria de Paco Casal, en el que yo tengo intervención porque fui denunciante. No de esa defraudación, sino de otros actos que se sucedieron ahí. Entonces llega un momento que hay que decidir por parte de la autoridad pública que ejerce la función pública indelegable de la recaudación tributaria del país, que es la DGI, si Paco debe o Paco no debe. Entonces, por única vez en la historia y por único ciudadano en la historia del país, Fernando Lorenzo y el fiscal de gobierno Miguel Toma deciden que esa resolución, esa decisión de si Paco debe o no debe, la tome un privado. El estudio Buller y Regules, el estudio que tiene más juicios contra la impositiva. Es decir, Lorenzo, para salvar a Paco, privatizó la DGI, privatizó la función pública. Para ese caso. Para ese caso concreto. Está denunciado por el doctor Sáenz. Otro ejemplo. Caloya está denunciado por el bochorno del aval. Sí. No es el acto jurídico, el bochorno del aval. Está denunciado penalmente. El primero que hace la denuncia no es el fiscal, soy yo. Voy a hablar me llega información de dentro del Banco República y lo denuncio a Caloya el tema del aval. Entonces se tiene que poner un abogado privado, porque el problema no es el Banco República, el que está denunciado es él, el que puede ir el preso es él. Persona. ¿Saben quién paga la defensa de Gonzalo Fernández? El Banco República, ustedes. De Fernando Caloya. Sí, pero ¿a quién puso Fernando Caloya? El doctor Gonzalo Fernández. El abogado de Caloya. El abogado de Caloya es Gonzalo Fernández. ¿Y quién lo paga? Y lo paga el pueblo uruguayo a través del Banco República, porque dos directores, Perazo y Vázquez, decidieron, pese a la observación del Tribunal de Cuentas de que era ilegal ese pago, pagarlo. Por supuesto, los denuncié penalmente a Perazo y a... se me ocurre una pregunta, no sé si... seguramente debe tener mucho más, hace como media hora estamos hablando. ¿Tiene denuncias? Como 15 denuncias. 7.000. No, debo andar más o menos en unas 25 denuncias. Este año. Me falta una pregunta. Sí, cómo no. Cuando usted hace una denuncia, y hace otra, y pide un escrito, y pide pruebas y presenta, ¿y qué pasa con la justicia? En muchos, gran parte están en trámite. Sí. Gran parte está en trámite. Gran parte ha demorado muchísimo ese trámite y otras están archivadas, ¿verdad? Está en trámite, por ejemplo. Pero no tiene nada que decir de la justicia. No, pero tenemos que hacer un programa aparte.
que tiene doble rasero, que una cosa es juzgar al morochito de pelo enrulado del Borro o del 40 semanas, y otra cosa es juzgar al gobierno. Si se usaran los mismos parámetros, estábamos sin gobierno, estaban todos presos, Fernando. ¿Qué quiere que le diga? Si se usara el mismo parámetro que utilizan los fiscales, que son rigurosos y severos cuando agarran a un botija marginado y lo mandan al CONCAR, al módulo 8, si utilizaran los mismos criterios para juzgar a Gonzalo Fernández, a Caloy, a Lepra, al propio López Mena, ya estaban presos. Porque, a ver... Porque usted sabe que no es así, que si uno tiene un poco de dinero, claro, la pasa un poco mejor acá a la vuelta, ¿no? Sí, es el sistema. Bueno, pero me preguntaron qué opinión tengo de la justicia. A ver, yo logré... Yo caigo preso y voy a CONCAR derecho. Sí, al módulo 8. No, vos tal vez no. Vos tal vez no. Vos tal vez no. Según lo que hago. No, tal vez no. Pero sí, es verdad. Sí. Unos pesitos. No, y sobre todo el respaldo, el peaje. Claro. Si usted quiere salir indemne, física y psíquicamente, hay que pagar. Se cotiza. Usted tiene que ver el precio. Yo no puedo pagar ni un metro cuadrado. Entonces no sale indemne. Entonces no sale indemne. No, me iba a redondear el concepto de la justicia. Sí, no. En este momento nosotros tenemos una justicia absolutamente avasallada por el Poder Ejecutivo. Yo hablé de un golpe de Estado técnico con la designación del doctor Díaz, que fue por unanimidad, y por eso yo hablo de partido único. La llegada del doctor Díaz a la Fiscalía de Corte, yo hablé de golpe de Estado técnico, es el manejo por parte del gobierno de la justicia. ¿Por qué? Había necesidad de manejar a la justicia, por todo esto. Pero por la corrupción del gobierno. ¿Eso no fue siempre desde hace 100 años? Sí, fue siempre desde hace 100 años. Pero yo le pregunto una cosa, ¿qué le decimos al hijo de Roslik? Porque Roslik murió, supongo, para que el Frente Amplio, él era del Partido Comunista, y los 8 que murieron, y que hace unos días se conmemoró su tragedia, los 8 comunistas de la 20. La pregunta es, ¿murieron para que Tabaré Vázquez y Mujica trajeran a las corporaciones internacionales a través de contratos privados, contratos de inversión secretos, donde renunciamos a la soberanía legislativa, a la soberanía jurisdiccional? Un paréntesis. Pienso que no. Sí, cómo no. Con mucho respeto, no me voy a poner en defensor del Frente Amplio, pero usted está con estatizar la banca, no pagar la deuda externa, la reforma agraria. ¿Usted cree que ese tipo de ideas están, el marxismo-leninismo, usted cree que esas ideas están tan vigentes como en el año 71? A ver, vamos por parte, vamos a contestar. Porque si usted es fundador del Frente Amplio, cree en todas esas cosas. Vamos a contestar, yo le contesto con todo gusto. Primero, la estatización de la banca no la hizo el marxismo en estos últimos tiempos, la hizo Obama, la hizo Estados Unidos. Usted sabe perfectamente bien que ante la estafa de la banca privada internacional, quien hizo los rescates, quien salvó a los bancos, quien salvó al Citi, al Goldman Sachs, al JP Morgan, fue el Estado. Estatizaron la banca, los yanquis estatizaron la banca. Claro, ¿qué parte de la banca estatizaron? ¿Al afrodescendiente ahorrista? No, a los dueños de los bancos, a esa oligarquía. Y ahí paro, no quiero calificar esa oligarquía. Para que yo mañana vuelva al programa. Para que usted mañana venga. Ahí le contesté con respecto a la privatización. ¿No paga la deuda externa? Pero el propio ministro de Economía de Vázquez nos arengaba cuando éramos jóvenes a no pagar la deuda externa y a decir que el Fondo Monetario Internacional era un instrumento de la oligarquía. Danilo Astori, claro, yo tengo los libros de él. Era decano de la Facultad de Economía. Claro, pero iba a los actos en Ariel y Sayago, y nos hablaba de los organismos internacionales de crédito que viabilizan el imperialismo, las cadenas. Está bien, pero ¿está vigente eso? ¿Sabes? Le pregunto hoy. Yo te pregunto una cosa. Las cadenas de la deuda externa que hoy ahogan a Grecia, Portugal, España y toda América Latina, ¿son más gordas o son más finas? Pregúntele a un griego, pregúntele al italiano que agarró a tiros el cambio de ministro. Más que nunca la banca es dueña de nuestros espíritus, de nuestra vida, de nuestro destino. O sea, yo le pregunto una cosa, ¿cómo cobran los sueldos actualmente los funcionarios y los empleados en el Uruguay?
A través de la banca. Bancarizaron el salario para darle de ganar a la banca. Esta gente. Y le quiero contestar algo, porque no me da el tiempo. Le quiero contestar la reforma agraria más perversa de la historia del Uruguay. ¿Hay que pagarle al Fondo Monetario o no? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Es un tema. Lo que pasa es que el tema del Fondo Monetario no es un eslogan. Es claro, un tema vamos a analizar. pero muy profundo. Y yo me tomé un tiempo, un par de meses, para arrancar con la Reserva Federal de los Estados Unidos y quién decide las tasas de interés y quién decide cómo marcha la deuda del mundo y todo lo demás, que son banqueros privados. Bien, es decir, bien, los bien, banqueros privados, los banqueros privados le dicen al gobierno de los Estados Unidos cuándo tiene que subir o bajar las tasas de interés. Entonces ahí me quedé muerto. Y eso quiso traer acá Astori. Porque Astori quiso la reforma de la Carta del Banco Central para convertirlo en un organismo técnico. Y esa es la gran mentira, no es un organismo técnico. Lo dijo muy bien Fernando, y hay que repetirlo para la gente que escuche, que es mucha la que escucha Radio Cero. El organismo que tiene la facultad de crear los billetes verdes falsos es un organismo privado, dueño de los grandes bancos internacionales, concretamente Goldman Sachs. Concretamente Goldman Sachs. Extrañísima, es extrañísima. Y las calificadoras que vienen aquí y le dicen a Danilo Astori que se está portando bien o portando mal, a Lorenzo, perdón. Standard & Poor's. Todas esas. Los dueños son los dueños de los bancos. Sí. Es una cosa... Son estafadores profesionales. Bueno, eso no lo sé. Eso no lo ha denunciado usted, ¿vio? Ahí le eso no lo sé. Perdón, Mariano, yo quise traer a Kissinger. Contésteme una reforma agraria que se nos va el tiempo. La reforma agraria del Frente Amplio, del fraude amplio, es la más perversa. Nadie extranjerizó, nadie acumuló, tanto como el fraude amplio. Y nadie quiso destruir el campo con la minería a cielo abierta y con el fracking, como el fraude amplio. Pero dice Mujica que lo que pretende es que los extranjeros nos compren más tierra. Pero vayan a los números, a los millones de hectáreas que se han extranjerizado. Y saben una cosa, este gobierno oligárquico como ninguno le entrega a las corporaciones internacionales por concepto de exoneraciones tributarias el 5.4% del Producto Bruto Interno. Y no tiene dinero para las escuelas o para el INAU o para los hospitales o para lo que sea. ¿Y saben por qué puede hacer eso? Este fraude amplio, porque cuenta con el brazo extorsivo del PIT-CNT. El brazo extorsivo del PIT-CNT. Porque el brazo extorsivo del PIT-CNT se encarga de mostrarle a las grandes corporaciones, a los grandes bancos y al propio pueblo uruguayo que el único que puede hacer eso en este país es Vázquez en la próxima elección. Porque si lo quisiera hacer un partido tradicional, el PIT-CNT le prende fuego al país. Y yo que quería hablar de derecho, de legítima defensa, que veníamos con derecho otra cosa, de réplica. El tema del INAU que denunció usted hace unos días, pero ya está. No. ¿Qué es eso del INAU que me tiene azorado? Andan dando vueltas ahí un papel desde que llegó Salle con Tucci. Sí, porque además lo mostré. No, Salle no llegó con Tucci, yo llegué aparte, ¿no? Que no quiero tener ¿Qué es eso? Mire, en el año 2008, gobierno de Tabaré Vázquez, en el hogar Abriendo Camino, que es un hogar de acogida de niños vulnerables, abandonados, chiquitos abandonados. Piensen en un chiquito de 7 años abandonado en esta vida, va al INAU. Entonces lo pone a convivir, eran 14 los que estaban en ese hogar, lo ponen a convivir con un menor de 17 años, de 1,78 m, lo que mido yo más o menos, de 17 años infectado de SIDA. Por supuesto, con la explosión hormonal de un individuo de 17 años, los viola a todos y comete todo tipo de aberraciones sexuales sobre esos chiquitos. Enteradas las autoridades del INAU, toman una serie de medidas, pero la más importante es esta, que yo la tengo subrayada en amarillo y que yo quiero que Fernando la lea. ¿Y qué es esto que tengo en mi mano? Es una circular. ¿Del INAU? Del INAU. Se contará con los preservativos dispuestos en el baño de forma de que no sean solicitados a los educadores, sino que puedan contar con ellos libremente. Al decir de los adolescentes, les da vergüenza pedirlos. No le creo eso. Bueno. No, está escrito acá. O sea que, a ver, la situación era esta. El Botija, ¿quién es Daniela Chalklin? Es la psicóloga que tiene a su cargo el área. Ella firma esto. Sí, y está, por supuesto, y fue a declarar, al juzgado penal. Estas medidas serán monitoreadas por esta dirección. El adolescente será acompañado en los controles de la policlínica por el educador fulano. No se traslada, Se deberá coordinar con la policlínica, se deberá coordinar con Francida a los efectos de una intervención más. Claro. Es decir, tiene SIDA, viola a los gurisitos de 4 años, y antes de irlos a violarle tenía que decir al educador, ¿me permitís un condón que voy con Juancito?
Entonces, claro, eso le incomodaba. Esto es dantesco. Eso le incomodaba. ¿Y qué hicieron? Sí. Ya no le tienen que dar, le pusieron una máquina. Entonces, cuando quiere violar a Juancito de 4, de 7, a Pedrito, para poner... saca de la máquina, saca el condón. Usted denunció penalmente a las autoridades del INAU por este tema. A los directores del INAU por tortura. ¿Y qué pasó con esa denuncia? Esta está en trámite, hace mucho tiempo que está en trámite, pero conseguí, tengo una denuncia por hacinamiento, porque en el Centro de Internación Transitorio de Rifleros 4225 hay 14 camas y se tenían 59 jóvenes. Por lo tanto, la mayoría dormía en el piso, engrillados y esposados. Logré que la doctora Elena Mainar y el fiscal Cancela se constituyeran in situ y comprobaran que efectivamente lo que denunció Salle es así. Yo, por otra parte, tenía los registros escritos, porque por abajo de la puerta me llega mucha cosa. Videos y ese tipo de situaciones. No entra un video por abajo de la puerta, Salle. Dale, Mariano, se nos va el tiempo. Y entonces constataron el hacinamiento. Y el hacinamiento, por lo dispuesto en el artículo 22.2 de la ley 18.026, la que se utiliza para enjuiciar a los militares, establece que el hacinamiento es tortura. Por lo tanto, denuncié a Salsamendi, a Ferrando, a Rodríguez y a Villaverde por tortura. Está en trámite. Sí, perdón, acá está el acta donde los denuncio, todo sí. documentado. ¿Usted tiene tiempo además para ejercer su profesión, digo, para vivir? Porque... Sí, y vivo muy bien. Soy un burgués. Salle, muchas gracias por haber venido. De nada, a la Sí, estamos al aire, un día de esto nos contactamos para hablar de la legítima defensa, que era lo que a mí me interesaba. Si no, nos sentaremos a tomar un café en otro lado. Si tenés silla. Seguimos. Si tenés silla. Gracias por venir. Chao. Chao. Vos y nosotros estamos siempre comunicados de primera mano. Las manos del artesano son el fiel ejemplo de su trabajo. En Marcel Calzados encontrarás la combinación